noches para todos y para todas. Verdaderamente estamos felices que nos acompañen aquí en la Fundación Innovación para el Desarrollo. Bienvenidos, ya Adriana lo ha dicho, está su casa. Queremos que este espacio siempre esté lleno de personas maravillosas. Yo quiero arrancar hablando en este espacio de por qué tener conversaciones difíciles en la sociedad, de por qué tenemos que incomodarnos a través de la palabra, de las conversaciones. Y cuando había ese libro que se lo recomiendo, me encanta, se llama Swine, y es un libro que con un científico de datos analiza cuáles son los mejores momentos que ha vivido la humanidad, con datos, y eso por qué sucede. Y entonces comienza a mirar desde 1895 hasta 2015 diferentes variables, y comienza a encontrar que en todas esas variables de equidad económica, de cohesión social, de todo ese tipo de cultura solidaria, de cómo nos vemos hacia adelante, de cómo es la comunidad versus el individualismo, lo que observa es que siempre en la historia de la sociedad ha habido un pico. Y con los datos, esa persona se pregunta qué es lo que sucede en esos picos. Y lo que nos encontramos son básicamente 4 cosas fundamentales. La primera, que las sociedades para llegar a los momentos de esperanza, de transformación, tienen que proponerse cambios morales profundos, muy fuertes. Lo segundo es que tiene que encontrarse la sociedad junta y abrir el espectro de lo que nosotros somos. Y por último, que es algo que a mí me apasiona y que se nos apasiona trabajar en la fundación, es creer en la juventud. Creer en la juventud no es un propósito del futuro, es una siembra del presente, es una accionar ahora, y la juventud es capaz de transformarnos moralmente. ¿Y eso por qué es importante? Porque vivimos en un mundo cada vez más polarizado y con menos democracia. Eso es fundamental. Cuando uno mira todos los datos que se hacen de polarización en el mundo y en Colombia, cada vez estamos más divididos, cada vez tenemos menos información, cada vez tenemos menos verdad y cada vez tenemos más posverdad. Y eso, en los diferentes países del mundo, pues genera un problema democrático, genera un problema de sociedad, pero en un país como Colombia genera problemas de violencia, nos acerca a la violencia. La polarización en un país como el nuestro nos acerca a repetir una historia que hemos venido superando por décadas. Y por eso es que hemos venido planteando muchísimo que necesitamos transformar a través de la conversación la polarización. ¿Y eso qué significa? Significa reconocernos un camino. Yo quiero contarles, cuando yo tenía 15 años, yo tenía un amigo. Y ese amigo era un gran líder, era como esa persona que yo quería ser. Él no era muy grande, él tenía 23 años. Y estábamos en un proceso político acá en Bogotá. Y yo soy de Pereira, veníamos de Pereira a Bogotá en bus, pues porque a esa edad uno anda en bus. Y nos paró una célula guerrillera. Y nos hicieron bajar del bus. Y cuando nos hicieron bajar del bus, a un joven de la misma edad mía o de cualquiera de mis compañeros, se le disparó el arma y mató a Juan Alejandro delante de todos nosotros. Y nosotros teníamos 2 opciones, o llorar o vender pañuelos. Y nosotros decidimos vender pañuelos. Y junto con su familia y con todos los amigos de Pereira montamos una fundación. Y en esa fundación nos dedicamos a crear diálogos difíciles con jóvenes y comunidades que estaban muy propensos a ser reclutados por grupos ilegales. Yo soy de Risaralda, como les contaba, entonces trabajábamos mucho con la frontera con Chocó, con el sur de Antioquia. Y ahí yo comencé a descubrir lo importante que es la conversación, que es encontrarnos con gente diferente, con gente que piensa como otros, y que eso solo se encuentra en el territorio, cuando uno se adentra a ver cosas diferentes que no han sucedido. Y así hice mi carrera durante muchísimo tiempo, encontrando que el territorio es un lugar para no permitir la violencia. Que cuando nos metemos en el territorio a tener conversaciones fuertes, encontramos la gran posibilidad de encontrar consensos. Y hice muchas cosas en mi activismo juvenil. Yo siempre he querido cambiar el mundo y después me puse corbata y me creía corporativo. Entonces me fui a trabajar al sector privado y en el sector privado lo que hacía era que ayudaba a construir puentes entre el sector público y el sector privado, y ahí también encontré la posibilidad gigante de tener conversaciones. Y después me invitaron a trabajar en el Ministerio de Defensa, y después el presidente Duque me dio un reto impresionante en la vida, que fue ser consejero presidencial para la juventud.
Y cuando yo llegué a ser consejero presidencial para la juventud, todo era muy bacano, todo era muy chévere, porque trabajar con jóvenes es muy esperanzador. Trabajar con jóvenes es llenarse uno todos los días de conocimientos que uno no tiene. Cuando uno trabaja con jóvenes, uno cree que uno le va a enseñar a los jóvenes. Y lo que termina pasando es que ellos siempre le terminan enseñando más a uno en su colectiva forma de ver el mundo. Y estábamos felices siendo consejeros para la juventud y estalló en Colombia un paro nacional, lleno de violencia, de fake news, de manipulación política y una cantidad de cosas. Y la pregunta es, ¿qué hacíamos? ¿Qué hacíamos con esos jóvenes que estaban en la calle, unos marchando con unas causas que le dolían y que no tenían y que no podían hacer y que estaban también siendo instrumentalizados por medio de la violencia? Entonces, en medio de esas conversaciones que eran muy difíciles, el presidente Duque dijo, vamos a hacer conversaciones con los jóvenes de Colombia, en el territorio, sin una visión política. Y estaba yo en la Universidad de AFIT con 60 jóvenes universitarios, hablando con ellos, y mi único rol era sentarme a escucharlos 6 horas. ¿Qué decían? De todo. Paramilitar, asesino, sacador de ojos, todo lo que ustedes se puedan imaginar. Y al final, después de que ellos hicieron mucha catarsis, David, uno de estos pelados, levantó la mano y dijo, ¿saben qué tenemos que hacer? Tener muchas conversaciones difíciles. Yo salí de ahí y María Paula Correa, la que era la jefe de gabinete del presidente Duque, me llamó y me dijo, hay que hacer una reunión del presidente con 40 jóvenes. Y ahí comenzó este proceso de dialogar con miles de jóvenes en el país. Y yo quiero compartir con ustedes, yo que aprendí en más de 500 mesas de trabajo con más de 15.000 jóvenes en todo el país, en medio de un paro nacional, sobre cómo a través del diálogo podemos construir desarrollo. Y lo primero es esto que se los quiero contar con una historia. Este pelado se llama Checho Juventud. Checho apareció a esta reunión entre el presidente Duque, la vicepresidente, con un buzo que decía, sin mente como el presidente. Y todo el mundo quedó como, wow, ¿qué está pasando acá? Y después comenzamos a hablar mucho con él y con sus colectivos y con todos los que ellos trabajaban. Y pasamos a esto, a aprender que una cosa es lo que somos y otra lo que pensamos. Todas las personas merecen el respeto, pero todas las ideas tienen que ganarse ese respeto. Cuando alguien dice, es que yo pienso así, por eso usted lo tiene que respetar, yo pienso que ese es uno de los peores errores de la conversación. ¿A dónde nos llevó a entender esto? A que Checho cambió esto por esto. Cómo nos mirábamos a los ojos, respetándonos lo que somos, pero poniendo a prueba las ideas de lo que tenemos. Lo otro que yo aprendí es que una cosa es que los puentes y las diferencias tienen que ser un puente para construir una conversación y no una brecha que nos divide como sociedad. La sociedad le tiene mucho miedo al disenso y el disenso es súper necesario. Solo hay consensos cuando existe disenso. Y cuando yo estaba en la conversación, yo llegaba a los salones y me recibían con esto. Y cuando nos dábamos cuenta que únicamente cuando surgía mucho disenso, pasábamos a esto, a cómo nos sentábamos a conversar entre todos. Lo otro es que uno no puede tribalizar las conversaciones, volverlas tribus. Es muy fácil. ¿Cuántos de aquí han dejado de seguir a alguien en sus redes sociales porque no les gusta lo que dicen? El algoritmo está hecho para que todos seamos tribus y para que esas tribus nos demos durísimo los unos con los otros. Acá tenemos una frase buenísima en la fundación. El estadio más grande del fútbol se llama Twitter, X, porque cada uno llega con su camiseta ahí. Nuestra propuesta es que tenemos que ser antialgorítmicos y no tribalizar la conversación, no volverla en forma de tribus, mezclarnos con los que piensan diferente. Y ahora los quiero invitar a que todos saquen su teléfono. Saquen todo su teléfono. Denise, aquí es la persona que no se soporta en X. Sí. Sí, ¿a quién no te soportas? Claro, la idea es que digas el nombre. ¿A quién? A Gustavo Bolívar. Vamos a invitar a Denise a que ella comience de ahora en adelante a seguir a Gustavo Bolívar. ¿Ok? Y cada uno de nosotros va a darse la oportunidad de seguir gente que no piensa como nosotros, para romper el algoritmo y comenzar a pasar de esto que comenzamos a hacer cuando estábamos teniendo conversaciones, y era que nos sentábamos en una mesa cuadrada con los jóvenes manifestantes. Entonces a un lado de la mesa nos sentábamos los funcionarios, aquí estoy yo, y a este lado se sentaban los jóvenes. Entonces, ¿qué pasaba? Cada uno se metía en su tribu y se metía en lo suyo, y por eso pasamos de eso a los círculos de la palabra.
y juntábamos jóvenes unos con funcionarios y nadie sabía quién era nadie y la conversación podía surgir mejor. Uno de los grandes retos que tenemos es romper el algoritmo para poder desarrollarnos. Y lo otro es que la información, ya lo hizo Denise bien, Denise, démosle un aplauso a Denise que está rompiendo el algoritmo. Lo otro es que estamos muy confundidos. Pensamos que la información es igual que verdad. Y hay información buena, información regular e información muy mala. Pero la verdad, buscar la verdad es diferente. Y para encontrar la verdad hay que escuchar más y hablar menos. Pasar de tener menos conversatorios a más escuchatorios. Y eso fue lo que a nosotros nos pasó. Cuando nosotros entramos a los puntos de bloqueo, comenzamos a encontrar esto. Y el reto era cómo transformábamos que los tombos son esto, a cómo hacíamos conversaciones constructivas. Y eso solo pasaba cuando rompíamos la polarización, cuando la complejizábamos. Mi propuesta es que para desterrar la violencia, para promover el desarrollo, a la polarización no hay que evitarla, a la polarización hay que complejizarla. Hay que volverla más fuerte con datos, con evidencias, con hechos, con cada una de esas cosas. Porque lo más fácil que podemos hacer para abordar la polarización es estigmatizarnos. La estigmatización es la forma más fácil de abordar la polarización. Uribistas, paracos, guerrilleros, izquierdistas, derechistas, los azules, los verdes, los rojos. Pero cuando nos damos la oportunidad de complejizar la conversación, estamos más cerca de encontrar estas herramientas para hacerlo. Necesitamos líderes que estén dispuestos a incomodarse a hacer cosas diferentes. Porque si los líderes no lideran, pues nosotros tenemos que liderar. Porque no podemos repetir la historia, no podemos repetir la historia de Venezuela, no podemos repetir la historia de Colombia. Necesitamos un cambio moral en el que la violencia nunca sea permitida. Porque como decía la Madre Teresa de Calcuta, es mejor encender una luz que maldecir la oscuridad. El liderazgo no es acerca de tomar posición, es acerca de tomar acciones, de qué hacemos todos los días. Y por eso, cuando uno cree que su impacto es muy pequeño, yo los invito a pensar qué siente cada uno de nosotros cuando tiene un mosquito en su habitación. Eso es exactamente el liderazgo. Cuando uno cree que algo es muy pequeño, pero realmente es muy grande. Necesitamos cambiar el paradigma de que las conversaciones nos dividen para saber que las conversaciones nos unen. Porque en la zona de confort no pasa nada, pero cuando nos salimos pasa todo lo mágico. Así que uno tiene dos momentos muy importantes en su vida: el día que nace y el día que descubre por qué y para qué nace. Así que esta invitación es que nos pongamos todos manos a la obra. Muchísimas gracias.